Saber gobernar es también saber escuchar y saber... ¿Qué fue de? Murió Porfirio Muñoz Ledo, político que ayudó a crear la democracia en México. Las diferencias, a veces yo presidía una comisión en Naciones Unidas y el embajador de México me rebatía. Porfirio Muñoz Ledo, de 89 años, político, diplomático y congresista mexicano, falleció este domingo 9 de julio del 2023 en su casa de la Ciudad de México, luego de haber salido de un hospital donde fue ingresado hace una semana. La noticia fue dada a conocer por sus hijos a través de las redes sociales. Con profundo dolor y tristeza, la familia comparte la noticia del sensible fallecimiento de nuestro querido padre, Porfirio Alejandro Muñoz Ledo y Lazo de la Vega. Descanse en paz. Porfirio Muñoz Ledo nació en la Ciudad de México el 23 de julio de 1933. Su padre fue Porfirio Muñoz Ledo Castillo, profesor de educación física, y su madre Ana Lazo de la Vega Marín, maestra de primaria y de educación física. Inició su enseñanza en el Jardín de Niños Brígida Alfaro en la Ciudad de México, donde conoció a Cuauhtémoc Cárdenas. Su educación primaria y secundaria la cursó en el Instituto México. En una entrevista comentó: declamaba con éxito y le tomé el gusto a los aplausos, agregando que su destino fue marcado por su profesor de civismo al decirle: tú vas a ser presidente de México. Y continuó diciendo: eso definió mi carrera política, y además porque nunca fui presidente ni lo seré, pero esa fue la gran motivación de mi vida pública, afirmó Porfirio. O nos vamos de un lado o nos vamos del otro. O nos vamos hacia la democracia. Su padre cultivó en él el amor por el deporte, sobresaliendo en natación y boxeo, así como en concursos de baile. Posteriormente ingresó a la UNAM, donde estudió Derecho, recibiéndose en 1955. Con solo 19 años de edad, fundó la revista Medio Siglo, de la que fue secretario ejecutivo, y Carlos Fuentes, presidente del Consejo Editorial. En 1953 ganó varios certámenes nacionales e internacionales de oratoria, además de concursos de ensayo, que eran premiados con moneda centenario o en efectivo, y que ahorró para irse a Francia. De 1956 a 1960 estudió Ciencias Políticas y Derecho Constitucional en el programa de doctorado de la Universidad de París, previo a unos estudios realizados posgrado en la Academia Interamericana de Derecho Comparado. En Francia conoció a su primera esposa, Marie-Hélène Chevanier, con quien procreó 2 hijos, Lorena y Porfirio Thierry. A su regreso a suelo azteca, ejerció la docencia en la UNAM, en la Escuela Superior y en el Colegio de México. Mientras se desempeñaba como profesor, accedió a puestos de renombre en instituciones del gobierno dedicadas a la educación, pues era militante activo del PRI, partido al que ingresó en 1952 a los 19 años y que presidió de 1975 a 1976. El primer cargo que obtuvo fue como subdirector de Enseñanza Superior e Investigación Científica de la Secretaría de Educación Pública, esto en 1961. Al siguiente año y hasta 1966 trabajó en el equipo del Consejo Consultivo Cultural de la Embajada de México en Francia. Más tarde fue nombrado secretario general del Instituto Mexicano del Seguro Social. Posteriormente fue subsecretario de la Presidencia de la República en el gobierno de Luis Echeverría Álvarez. En 1972 fue nombrado secretario del Trabajo y Previsión Social y a la par creó el Centro de Estudios Históricos del Movimiento Obrero. Entre 1972 y 1977 fue miembro de la Junta de Gobierno del Fondo de Cultura Económica y después presidente del Fondo para las Ideas Revolucionarias de México. En 1979 fue secretario de Educación Pública. Posteriormente se convirtió en miembro del Consejo Ejecutivo de la UNESCO y fue asesor para asuntos especiales de la Presidencia de la República. Entre 1979 y 1985 fue representante permanente de México ante la ONU. Hasta 1987
2007 fue militante del PRI, pero luego de que no recibiera el respaldo a sus deseos de ser candidato a la presidencia, optó por retirarse. En 1988 formó el Frente Democrático Nacional y posteriormente fue cofundador y dirigente del Partido de la Revolución Democrática, donde permaneció hasta 1999. En el año 2000, el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana lo postuló para las elecciones presidenciales que fueron ganadas por Vicente Fox, equipo al que finalmente se unió. En el 2004 rompió relaciones con el foxismo para unirse a Andrés Manuel López Obrador en su campaña presidencial. Años más tarde fue elegido comisionado para la reforma política de la Ciudad de México. En septiembre del 2018 fue elegido diputado de la Cámara y presidente de la misma. A partir del año 2000 comenzó a incursionar en el periodismo y la escritura, publicando varios títulos. En el 2012 comenzaron sus padecimientos visibles, pues fue operado de una hernia inguinal que tuvo complicaciones cardíacas y que minaron su estado. En el 2019 se desvaneció frente a Palacio Nacional al arribar a un evento, por lo que fue sometido a una intervención quirúrgica que lo dejó más delgado. Hasta los aparatos se sonrojan. Pero recuperó peso en medio de la pandemia, en la que no tomó descansos y mantuvo su agenda ocupada en la campaña por la dirigencia morenista. Descanse en paz, Porfirio Muñoz Ledo.